Bueno, muy buenos días. Si gustan pasar, por favor, a sus lugares para que podamos comenzar nuestro estudio del día de hoy, por favor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en este día. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu bondad continua, Señor, en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor. Gracias por tu presencia, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus misericordias que se renuevan cada mañana. Gracias por todos los beneficios, Señor, que has tenido para con hombres que no merecíamos realmente absolutamente nada, sino solo la condenación eterna. Gracias por todo ello, Señor. Gracias por la fe que nos has concedido para poder creer en Cristo. Y Padre, queremos pedirte que nos ayudes en esta mañana, que nos des la libertad para poder compartir esta enseñanza, para poder hablar de la segunda sola, Señor, de ese distintivo tan precioso que tenemos como Iglesia Bautista Reformada y que es de gran bendición para tu pueblo. Danos libertad, Señor, para exponer. Ayúdanos, Señor, en el corazón para entender, para poder abrazar estas verdades, para poder ser edificados y aún por medio de ellas oramos para que tú salves. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera empezar comenzando que algunas verdades fundamentales de una iglesia protestante y de manera particular de una iglesia bautista reformada son las 5 solas. Que muchos de los que están aquí quizás están familiarizados con estas frases, como lo son solo Escritura, sola fide, solus Christus, sola gratia y soli Deo gloria. Estas verdades son fundamentales para nuestra vida y para nuestra práctica cristiana. La semana pasada, Karim nos compartió sola Escritura o sola Escritura. Lo primero que nos explicó fue con respecto a la palabra sola. La palabra sola significa solamente. Solamente Escritura, solamente fe, etc. Definimos sola Escritura como la autoridad suprema o final e infalible sobre todo lo que debemos creer y obedecer para glorificar a Dios. Ahora, el día de hoy, estaremos estudiando la segunda sola, sola fide o sola fe. Para muchos de los eruditos, la justificación solo por fe fue uno de los principales detonantes en la Reforma protestante. Durante esta reforma, Martín Lutero afirmaba lo siguiente acerca de la justificación solo por fe. Cito sus palabras. Esta doctrina es la cabeza y piedra angular,
Por sí solo engendra, nutre, edifica, preserva y defiende a la iglesia de Dios. Sin ella, la iglesia no puede sobrevivir ni siquiera una hora, decía Martín Lutero. Y a pesar de ser una clara enseñanza de las Escrituras, la justificación por fe y no por obras, como lo podemos ver a lo largo de diferentes pasajes, como por ejemplo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, el cual dice: porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pues a pesar de tener estas enseñanzas tan claras, hoy en día muchos no alcanzan a ver la importancia que tiene. Pero para Martín Lutero, este es un principio fundamental sobre el cual una iglesia o se levanta o cae. Por su parte, los reformadores y aún nosotros mismos podemos decir que la justificación es el corazón de la fe cristiana. Que estos aspectos nos lleven a valorar esta preciosa sola, esta preciosa doctrina. Quisiera responder a la pregunta: ¿por qué es importante esta doctrina? ¿Por qué es importante esta doctrina? Porque la doctrina de la justificación se ocupa de uno de los dilemas más profundos que el ser humano puede enfrentar. Este dilema es: ¿cómo puede un hombre pecador ser justo? ¿Cómo puede ser un hombre pecador ser justo ante los ojos de un Dios santo, ante los ojos de un Dios justo que la Escritura dice que no tomará por inocente al que es culpable? ¿Cómo podemos ser librados de la culpa que tenemos con Él? Este es el gran dilema que podemos resolver con esta doctrina. Tengo que decirte que el mismo Martín Lutero vivía este dilema, quien a pesar de haber consagrado su vida a Dios, entre comillas, en un monasterio, después de haber vivido una experiencia sumamente dramática, decide eso, y a pesar de esa aparente consagración, Martín Lutero vivió atormentado en sus pecados y con el terror de pensar acerca de su posible condenación. Constantemente Martín Lutero meditaba y pensaba en la justicia de Dios que él de ninguna manera podía satisfacer. ¿Recuerdas las palabras del salmista en el Salmo 103, versículo 3, cuando dice: si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta es una pregunta retórica, porque así como el salmista, Martín Lutero y aún nosotros mismos, sabemos que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien nosotros daremos cuenta. Aquel que conoce nuestros más profundos pensamientos y acciones. La respuesta entonces a esa pregunta retórica es nadie. Nadie podrá justificarse por sí mismo. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica Romana ha enseñado, y quiero hacer un énfasis, ha enseñado que la salvación es por la fe en Cristo, no solo por obras, es por la fe en Cristo, pero ellos agregan que también es por las obras que el hombre hace. Entonces,
Por la fe en Cristo, sí, dicen ellos, pero también por obras. Pero además creen que en la justificación, Dios les infunde o infunde al hombre pecador justicia y rectitud. Esto es, que Dios renueva al hombre y lo hace moralmente bueno, y es hasta entonces que puede declararlo justo. Según ellos, entonces, Dios primeramente transforma hacia el pecador internamente justo para entonces ser declarado justo. Pero esto es completamente contrario a lo que vemos en las Escrituras. Y recordamos, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 5 y versículo 6 nos dice que Dios justifica al impío, es decir, declara como justo a aquellos que internamente no son buenos, ni mucho menos perfectos. Pero también nos dice ese pasaje que Dios atribuye justicia sin obras, porque Él no toma en cuenta las buenas obras que pueda realizar el hombre. Podríamos hacernos una pregunta: ¿a qué clase de buenas obras se refiere la Iglesia Católica? ¿Habrá buenas obras en los hombres? Pablo nos da la respuesta con respecto a eso. En Romanos 3, versículo 11 y 12, Pablo, haciendo un eco de lo que está escrito en el Salmo 14, nos dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por su parte, el profeta Isaías, recordamos en el capítulo 64, versículo 6, nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Así que podemos concluir que en la justificación Dios no hace justo al pecador, sino solamente lo declara justo. Lo declara justo, tal y como cuando los jueces declaran una sentencia, o declaran inocente o declaran culpable, solamente. Ahora, vamos a pasar a ver algunos aspectos importantes de la justificación. En primer lugar, la justificación nos otorga el perdón de pecados. La justificación nos otorga el perdón de pecados. Quita toda nuestra culpa y nuestra rebelión, pero no nos deja así, sino que también nos cubre y nos viste de la perfecta justicia de Cristo. Así que no solamente nos considera como inocentes, que nunca han hecho ningún mal, sino que también nos considera como personas que han vivido en perfecta rectitud. Punto número 1, entonces. Nos otorga el perdón de pecados y nos viste con su perfecta justicia. En segundo lugar, veamos cuál es la base de la justificación y cuál no es la base de la justificación. Dios nos considera como personas que han vivido en total justicia y rectitud, pero no porque haya algo bueno en nosotros. No es por eso. Ni tampoco porque le echemos ganas y nos esforcemos a agradar a Dios. No, solamente y únicamente es por causa de Cristo, porque la justicia de Cristo que ganó al vivir en este mundo como nuestro mediador es perfecta. Y según el libro de Filipenses, fue perfecta y fue completa y fue hasta la muerte y muerte de cruz. En tercer lugar, veamos cuál es el método por el cual nos justifica. Y este método es la imputación. ¿Qué significa imputar?
Viene del latín imputare, que significa cargar a la cuenta de otro. Imputar es cargar a la cuenta de otro. Y tratando de resumir un pequeño ejemplo para que lo podamos entender con un poquito más de claridad, quisiera que por un momento pudiéramos imaginar, o tú puedas imaginar, que tienes una gran deuda en el banco y no tienes absolutamente ningún centavo para poder pagarla. Y en esas circunstancias hay alguna buena persona, quizás algún amigo, otra persona, que deposita la cantidad total de tu deuda en el banco. El banco lo que hace entonces, la abona a tu deuda y así entonces quedas completamente libre de toda deuda. No lo pagaste tú, sino otra persona que sí podía y que sí quería pagar tu deuda. Y esto fue lo que hizo Cristo, pagar nuestra deuda. Solo que era una muchísimo más grande deuda que ninguno de nosotros hubiera podido pagar. Pero esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué es importante la imputación? ¿Por qué es importante la imputación? Porque si nos ponemos a pensar en que Dios justifica al impío, es decir, que justifica a aquel que en su interior y en sus hechos no es justo, alguien podría preguntarse, ¿no acaso al justificar al impío, Dios estaría mintiendo, siendo injusto y cometiendo abominación, como lo dice su misma palabra en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 15, donde dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Así que es importante la imputación. Por medio de la imputación, vemos cómo Dios en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia resuelve este problema, resuelve este conflicto, resuelve este dilema. Quisiera citar nuestra Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 en el capítulo 11, párrafo 1, que gracias a Dios ya hemos visto aquí en alguna otra ocasión y que nos va a ayudar mucho para poder entenderlo. Nuestra Confesión, capítulo 11, párrafo 1, nos dice que Dios justifica, cito, imputándoles la obediencia activa de Cristo a la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe. Repito, capítulo 11, párrafo 1, dice que Dios justifica imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y la obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe. Entonces, Cristo en su obediencia activa cumplió toda la santa ley de Dios. Nunca falló, sino que su vida fue de total agrado al Padre. Toda la vida la vivió en perfecta obediencia y lo hizo en representación de nosotros, lo hizo en representación de su pueblo. Él vivió en nuestro lugar y en su infinita gracia nos viste con su justicia. Así Dios consideró la justicia de Cristo como si fuera nuestra justicia. Pero además de obedecer todo lo que la ley de Dios demanda, Cristo sufrió también todo lo que la ley impone sobre aquellos que la quebrantan. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos por haber quebrantado su ley.
Tenemos así lo que se conoce entonces como la doble imputación. Cristo, por un lado, recibe nuestros pecados y muere en nuestro lugar en la cruz. Y a su vez, Él nos da su justicia y rectitud porque ha vivido perfectamente en nuestro lugar. De esta manera, entonces, es que Dios puede declararnos justos sin dejar de ser Él justo y veraz. Dice Romanos 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos justificados solo por fe. Y quisiera nuevamente apoyarme de nuestra confesión bautista de fe, porque creo que nos da mucha claridad al respecto. Somos justificados solo por la fe. Pero ahora quisiera que me acompañes al párrafo 2 del capítulo 1 de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Mira lo que dice. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Entonces vemos que nuestra confesión de fe dice que el único instrumento para la justificación es la fe. Por la fe es entonces que nosotros somos unidos a Cristo y recibimos todas las bendiciones que Él ganó para nosotros, incluyendo el perdón de pecados y la justificación. Así que después de que somos llamados eficazmente y regenerados, entonces Dios nos capacita para que podamos nosotros creer en Cristo y de esta manera podamos recibir la salvación. Esto diciéndolo en un orden lógico, porque en la realidad todo esto sucede en un mismo momento. Nadie puede ser justificado si no pone su confianza en Cristo. Es indispensable entonces la fe para poder recibir la justificación. Esto nos lleva entonces a reafirmar solo por fe, y esta sola fe nos apunta a la siguiente sola, que es y solo en Cristo. Solo por fe y solo por Cristo. Y esto lo podemos corroborar a través de diferentes pasajes de las Escrituras y de una forma muy clara en aquellos pasajes que niegan que el hombre puede ser salvo por medio de las obras de la ley. Aquellos pasajes que niegan que el hombre pueda ser salvo por medio de la ley. Por ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 16, y sí me gustaría mucho que lo leyéramos juntos. Arroja muchísima información que nos ayuda a la comprensión de esta doctrina. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí entonces lo que estamos viendo es cómo Pablo niega rotundamente que el hombre pueda ser justificado por las obras de la ley, al repetir que nadie puede ser justificado por las obras de la ley
3 veces, como lo puedes observar en este versículo. 3 veces lo insiste. No se puede ser justificado por las obras de la ley, pero al mismo tiempo repite 3 veces que solamente podemos ser justificados solo por Jesucristo. Es decir, es necesario tener fe en el Señor Jesucristo para obtener la justificación. Y en este sentido, entonces, la fe antecede a la justificación. Y esto nos puede llevar también a otra pregunta interesante. ¿Por qué determinó Dios que la fe fuera el único instrumento por el cual uno puede ser justificado? ¿Por qué determinó Dios que la fe fuera el único instrumento por el cual uno puede ser justificado? ¿Por qué no eligió otra virtud, como quizás el amor, que en cierta manera no hubiera estado mal? Pero vamos a dar algunas razones con respecto a esto. En primer lugar, por la naturaleza de la fe misma. Por la naturaleza de la fe misma, al quitar la confianza de uno mismo y ponerla solamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Pero bueno, también sería bueno que ahora definamos qué es la fe, para que podamos también nosotros abrazar esta doctrina y este concepto tan importante. ¿Qué es la fe? La fe es confiar y descansar en lo que Jesús ha hecho. Es abandonar cualquier intento de agradar a Dios con nuestra propia bondad y confiar enteramente en el Señor Jesucristo y en su justicia. La fe es creer que Jesús ha pagado toda la deuda que nosotros teníamos con Dios al llevar en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos. La fe es rendirse completamente y reposar en la obra consumada de Cristo. Eso es la fe. En las palabras de nuestra confesión, es recibir y confiar en Él. De manera que la fe es la única manera en que nosotros podemos dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestras propias obras y descansar solo en Cristo. No hay nada de qué gloriarnos. Y muchos han citado el siguiente ejemplo, que la fe es aquella mano extendida que reconoce que no tiene nada bueno en sí mismo y que no tiene nada que ofrecer, sino solamente se puede aferrar a Cristo, con el único que puede obtener el perdón y la justicia perfecta delante del Padre. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que la fe es congruente con el hecho de que la base de la justificación no es nuestra propia justicia, sino la justicia de Cristo. A veces nosotros solemos decir, mira a Cristo y sé salvo. Al menos yo lo he usado muchas veces. Solo mira a Cristo. Y estamos haciendo una alusión, trayendo las palabras del profeta Isaías. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero ¿qué queremos decir con eso de mira a Cristo y sé salvo? Que la fe es semejante a un ojo que mira. Porque cuando el ojo está observando, es evidente que no se puede mirar a sí mismo. Siempre tiene que enfocar algo que está fuera de sí. De la misma manera la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, quitamos la mirada de nosotros mismos o de nuestras obras
y la ponemos en el único que puede salvarnos. Como aquellos israelitas, ¿te acuerdas? Que tenían que mirar aquella serpiente de bronce que se había levantado en el desierto y eran sanados de aquella picadura de las serpientes ardientes. También nosotros, al poner nuestra mirada en la obra de Cristo por la fe, es que somos salvos de la muerte que trajo el pecado. De la muerte que trajo el pecado y de la culpa que teníamos con Dios. En segundo lugar, Dios ha elegido la fe como el único medio de justificación porque demuestra la gracia ofrecida en el Evangelio. La justificación nos es ofrecida de manera gratuita en el Evangelio. No es necesario hacer nada para ser declarados justos ante Dios, sino solamente en el momento que nosotros confiamos en Cristo, en ese mismo momento nosotros somos declarados justos delante de Él. Y no solamente somos declarados justos, somos declarados sin culpa, sin castigo, y recibimos ahora todas las riquezas de la gloria de su gracia. Romanos 3:24 lo dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En tercer lugar, Dios ha elegido la fe como el único medio de justificación porque exalta la gloria de Dios y aplasta el orgullo del hombre. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 29 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 29 al versículo 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. De esta manera entonces recibimos nosotros la salvación que nosotros recibimos es para su gloria, por su gracia, solo por Cristo y, como lo hemos visto, solo por la fe. Y quisiera terminar dando brevemente los tres elementos que componen la fe según nuestros hermanos reformadores, Estos tres elementos son notitia, ascensus y fiducia. Tres elementos fundamentales que nos pueden ayudar a complementar la importancia de la sola fe. Notitia. Vamos a definirla de manera muy general y te puede servir a ti como cristiano para la consolación que tenemos, pero a ti, amigo, que si todavía no conoces al Señor, te va a dar la luz que quizás necesitabas para poder conocerle a Él. Notitia es el conocimiento de lo que Cristo hizo. Dice el apóstol Pablo que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es entender el Evangelio, la vida, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo. Así nuestra fe es una fe informada, no es fe en fe. Tengo fe en la doctrina de la justificación, no. Es una fe informada con respecto al Evangelio, a Cristo. Número 2, segundo componente, segundo elemento de nuestra fe, ascensus. Ya tenemos la noticia, tenemos el conocimiento, ahora es creer en la verdad del Evangelio, es decir, creer en ese conocimiento que ya tenemos intelectualmente, es asentir o confirmar o confiar en ese conocimiento. Hay muchas personas que pueden tener el conocimiento, pero no creen en este conocimiento. Y pueden ser ateos, pero también pueden ser profesores de teología, que no creen en esta preciosa verdad.
Y el tercer elemento fundamental se llama fiducia. Fiducia significa poner tu confianza en esa verdad y descansar en tu corazón en ella, en la verdad del Evangelio. Y esta es la parte que yo retomaría de Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice, pues es don de Dios el poder tener esa fe salvífica. Creo que esto es muy bueno y de gran consolación para cada uno de nosotros como creyentes. Amado amigo que estás aquí, esto es lo que predicamos también cada domingo en esta iglesia, y esta es la única manera en que se puede ser salvo y reconciliarte con Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios por cada uno de ellos y confía solo en Cristo, pon tu confianza solo en Cristo para el perdón y justificación tuya. Amén. Pues mantengamos esta misma